20 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Yo quisiera empezar agradeciendo este espacio que abren de diálogo, ¿no?, con la sociedad civil. Lo sentimos como una oportunidad de contrastar ideas, también de hacer aportes y de alguna manera que la agenda que está por implementarse se enriquezca de las voces de los que por aquí vayamos pasando. Entonces, agradecidos de verdad. Permítame que me tome el primer minuto de esta intervención para presentarles la institución a la que pertenezco, que algunos de ustedes ya conocen. Entre Culturas es una ONG promovida por los jesuitas, por la Compañía de Jesús. Somos una ONG centrada en la educación y lo hacemos desde la convicción de que la educación es un derecho y es una de las herramientas más poderosas que tenemos para promover el desarrollo y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Somos una organización que nos concebimos en red y buscamos el trabajo con otros a nivel internacional, nacional y local. En este sentido, formamos parte de la Coordinadora Nacional de ONGs. Por aquí han pasado algunos miembros muy queridos y muy capaces. Carlos pasó hace unos días y venimos participando en la Junta Directiva de la Coordinadora de manera ininterrumpida desde hace más de 15 años. Para que ustedes tengan una cierta idea, me gustaría darles algunas cifras, las digo con toda humildad, no es tanto para apabullar con cifras, sino para que tengan como un marco de quién son estos chicos de Entre Culturas. Estamos constituidos por unos 700 voluntarios y voluntarias en todo el territorio nacional y también fuera de España, y por una estructura de personal contratado de unas 80 personas. Estamos presentes en 28 ciudades de España y en 15 comunidades autónomas. El volumen anual, el presupuesto que manejamos, oscila en torno a los 15-16 millones. En la época previa a la crisis pues estábamos en algo más, en torno a 22. Estos 15 millones tienen una distribución de en torno a un 70% de origen privado y un 30% de administraciones públicas. Nuestra base social, la gente que de algún modo colabora con nosotros, haciendo donativos, siendo socios, donantes, es en torno a unos 18.000 personas. Nuestro trabajo se centra fundamentalmente en el ámbito educativo. Como les decía, estamos convencidos de que la educación, además de ser un derecho, es un instrumento de transformación, es un instrumento que abre oportunidades. Y es por eso que nosotros nos hemos ido especializando en educación, porque realmente estamos absolutamente convencidos de que es llave de otros derechos. Estamos trabajando en 19 países en América Latina, en 17 en África y 3 en Asia. Y anualmente más o menos lanzamos en torno a unos 200 programas de cooperación internacional. Complementariamente a esto, es muy importante el trabajo que hacemos en España con centros educativos, fomentando la sensibilización, el trabajo con jóvenes en entender las realidades de otros países y de algún modo en el intento de construir una sociedad civil comprometida con el futuro. En España, lógicamente, también la educación ha de ser una prioridad y cuando hablamos de educación hablamos de una educación equitativa, inclusiva, pacífica y comprometida con el bien común. Por eso, como les adelantaba, desde Entre Culturas estamos apoyando con distintas intensidades a más de 1.000 centros educativos, a organizaciones y a grupos de educación no formal. En este acompañamiento hacemos formación de maestros, acompañamos algunas experiencias de innovación educativa, fomentamos todo lo que sea contribuir a una ciudadanía global. Y en la nueva agenda de los ODS, este es un eje vertebrador. Proponemos además desde Entre Culturas un voluntariado, tanto nacional como internacional, y una movilización social constante. Esta semana empiezan las movilizaciones contra la pobreza y bueno, realmente es un esfuerzo y es muy importante seguir manteniendo a la ciudadanía en la tensión de lo que está pasando en otros lugares lejanos de aquí, ¿no? Participamos de una manera muy intensa en la realización de informes que generen conocimiento sobre cuál es la situación de la educación en el mundo. Tenemos una colección de informes, este es el último que hemos hecho, la ayuda en educación a examen. Queremos de algún modo brindar a la administración y a la sociedad datos objetivos de cómo es realmente la
la ayuda oficial al desarrollo que se hace en el campo de la educación. Y es importante, muy relevante el que participamos de la campaña mundial de la educación, la estamos liderando junto con Ayuda en Acción y Educo. Y quería comenzar por aquí porque me parece que cuando alguno de los que venimos al Senado tenemos el atrevimiento de hablarles a ustedes, ustedes deben conocer de dónde venimos, porque mucho de lo que voy a decir lo digo desde la trayectoria y de la historia de Entre Culturas y la mía personal. Todos somos conscientes de que estamos en un mundo en claro proceso de transformación, donde está habiendo una reorganización muy profunda en lo geopolítico, todo está en cuestionamiento, el modelo de desarrollo está en cuestionamiento, la relación con la naturaleza del hombre está en cuestionamiento y vemos cómo hay unas brechas de desigualdad que se van ampliando y que generan realmente unas incertidumbres de sostenibilidad en nuestro planeta muy preocupantes. En este contexto de cuestionamientos y de incertidumbres, cobra un valor especial el compromiso que ha adquirido la Agenda Internacional con la nueva Agenda 2030. Y yo quería, porque estoy en una institución educativa y a los educadores nos gusta contar cuentos, quería contarles un proverbio congoleño que dice que las huellas de las personas que caminan unidas nunca se borran. Creo que la humanidad está haciendo gala de este proverbio congoleño y se pone a caminar unida para que la huella de la pobreza, la huella de la desigualdad desaparezca. Los objetivos que plantea la Agenda son unos objetivos ambiciosos y tiene una peculiaridad que por primera vez se hace de una manera interrelacionada. Se hace con una perspectiva global y es un compromiso universal. Ya no es una agenda para los países pobres, hechos desde los países ricos. Es una agenda de todos los países para hacer que este mundo sea sostenible. En Entre Culturas es precisamente esto lo que hace que esta agenda nos guste y lo que nos hace que nos sintamos comprometidos con ella, su carácter integral y sistémico. Nos gusta por la ambición que tiene. Y nos gusta porque esta agenda pone rostro humano a la globalización. Hemos vivido una globalización deshumanizada y esta agenda nos dice que la comunidad internacional puede caminar unida para dejar huellas de futuro. Es una agenda que nos hace soñar con un mundo más justo y equitativo. Nos hace soñar en un mundo sostenible. Pero sabemos que esta agenda no está exenta de limitaciones. Quizás una de ellas sea su ambición. Pero sí somos conscientes y creo que el Gobierno de España, todas las comunidades autónomas, los entes locales, esta Cámara, ha de ser consciente de que es la gran oportunidad. Yo esta mañana cuando repasaba las notas decía, yo me jubilaré el día que la agenda acabe, en el 2030. Bueno, tengo esa esperanza, luego a lo mejor nos dicen que tengo que trabajar un poco más. A mí me gustaría que esta agenda fuera un legado también de cada uno de nosotros a nivel personal, con nuestras familias y con nuestro futuro. El reto que ahora ha identificado esta comisión es muy apropiado y es que esta agenda eche raíces, que esta agenda tenga carne, que esta agenda tenga relevancia, que sea capaz de traducirse a políticas propias, que la ciudadanía, los líderes políticos, las administraciones, las empresas se apropien de la agenda, que sea su agenda. Y para que todo esto sea posible es imprescindible, y revisando algunas de las ponencias que ha habido previas, el dotarnos de un sistema de indicadores medibles, adaptados a la realidad. Y creo que para ustedes, que van a tener uno de los roles, el monitorizar que esto no quede en buenas palabras, deben reclamar que haya indicadores claros, que la sociedad civil, las administraciones, podamos reportar qué está pasando con la agenda. La implicación de la ciudadanía y la participación en el debate sentimos que es clave. Hay tres elementos que la coordinadora ha puesto sobre la mesa y que nosotros suscribimos completamente, ¿no? Vemos con muy buenos ojos el que ya se haya creado este grupo interministerial de alto nivel, dependiendo de la Comisión Económica Delegada de la Presidencia del Gobierno. Es un buen paso. Hemos tardado 2 años, qué pena, pero es un buen paso. Y hay tres elementos, ¿no? Hay que avanzar en mecanismos de coherencia de políticas, hay que establecer
un marco de seguimiento y de revisión constante, y aquí, insisto, el rol de esta comisión o de la comisión ad hoc que se pudiera crear para el seguimiento de la agenda es clave. Aquí tienen ustedes una tarea por hacer y hay que dotarse de los medios y de las capacidades para la gobernanza de la agenda y la implementación. Podría pensarse que yo he venido a hablar de mi libro, que he venido a hablar de educación, y voy a hablar de educación. No puedo dejar de hablar de educación. Pero no quiero hablar de educación porque sea un ODS que me parece importante, sino porque es un ODS que tiñe muchos de los otros ODS. La educación es un catalizador inigualable para los cambios sociales y funciona como una posibilitadora de todos los demás derechos. Este rol de la educación como derecho y como llave de otros derechos me parece que es vital tenerlo. Yo esto, en una exposición, contaba que yo llevo trabajando 21 años en esto de la cooperación y como uno es bruto, hasta que no llevaba 11 años no entendí lo que era esto de los derechos y me lo explicó una madre en Dajabón, en la frontera con la República Dominicana y Haití. Fue una visita de proyectos, de las muchas que se hacen, y se creó pues la dinámica que a veces se crea de adular al donante y muchas gracias, decía un maestro, la monja, todo lo que hemos hecho gracias a ustedes. Y hubo una mujer que se levantó con mucha dignidad y dijo: ustedes no han hecho nada que no tuvieran que hacer, porque lo que estaba en juego era el derecho a la educación de mis hijos, el derecho a una vida digna de mis hijos, y ustedes no han hecho más que hacer posible que un derecho que era el que tenía mi hijo sea realidad. Bueno, pues esta agenda lo que establece es que los derechos de tanta gente que está privada de ellos tiene recorrido y la educación es llave para muchas cosas. Quiero leer textualmente cuál es el ODS 4, que es el de la educación. Dice textualmente: se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de las personas. Ya el enfoque del objetivo en sí es ambicioso y nos marca una dimensión de integralidad de la persona, ¿no? No solamente hablamos de lo académico, sino de todo lo que posibilite el desarrollo de la persona en su conjunto y durante toda su vida. La educación no puede quedar circunscrita, como les decía, a un objetivo específico solo, sino que es el camino por el que tenemos que transitar para conseguir el resto de los objetivos. Sin duda, solo conseguiremos estos objetivos si con la educación intervienen otros. Solo con educación no lo vamos a conseguir, pero tenemos la certeza que sin la educación será imposible el cumplimiento de la agenda. Por eso, cuando se nos brindó la posibilidad de venir a esta comparecencia, nos pusimos incluso pesados, queríamos venir a toda costa porque teníamos algo muy importante que decirles, y era que la educación es clave para los otros objetivos. Hasta aquí buenas noticias, ahora vienen las malas noticias. Claro, cuando miramos nuestra cooperación y miramos también el ámbito general de la cooperación y educación, vemos una tendencia generalizada a desplazar el sector educativo a un lugar secundario. Y vemos que se está perdiendo un foco en la educación, en la parte, sobre todo en la educación básica, ¿no?, como prioridad de cualquier política de ayuda. Cuando analizamos a los donantes del CAD que más apuestan por educación, tampoco es la educación básica en lo que más invierten. Este es el caso de Francia y Alemania. Tienen una inversión en educación interesante, pero muy baja en educación básica. Mientras pensamos en intereses propios y no abordemos el tema de la coherencia de políticas, el tema del derecho a la educación seguirá siendo un tema de emergencia, de primera necesidad. Estaremos con la urgencia de abordarlo, porque habrá otras políticas que estén siendo contradictorias. El tema de la educación es clave no solamente por las muchas personas que no están accediendo a la escuela y por las muchas personas que no están teniendo acceso a procesos de aprendizaje inclusivos. Es, como les decía, porque imposibilita la buena vida de millones de personas. Por desgracia, la evolución que ha seguido en España la cooperación y en lo relativo a la educación ha sido similar a lo que ha tenido la ayuda bilateral global.
Ambas han caído de una manera, y esta cifra muchos la han oído, yo confío que no les canse oírlas de nuevo, pero ha habido una caída estrepitosa, yo diría que escandalosa. Entre el año 2008 y 2015, la ayuda neta española ha sufrido un descenso de en torno del 65%, y hemos pasado de 4.700 millones a solamente 1.600. Esta cifra nos coloca en el 0,13% de la renta nacional bruta, que lejos queda la añoranza del 0,7%, por el que muchos de ustedes a lo mejor salieron a acampar hace 25 años, ¿no? Y si lo miramos en trayectoria histórica, en los últimos años nos hemos colocado en los valores en términos porcentuales de hace 30 años. No quisiera dar el titular de que hemos perdido 30 años de la cooperación, pero sí hemos retrocedido en términos presupuestarios 30 años. España ha pasado de ser el país número 6 que más ayuda oficial daba para el sector educativo, el sexto, dando 477 millones, a ser el 22 en el 2014, dando tan solo 53 millones para educación. Hemos pasado a ser irrelevantes. En la nueva agenda tenemos que volver a recuperar la relevancia que tiene España y que debe tener España en el tema educativo. Este dato, yo cada vez que lo tengo que exponer en público, tengo que reconocer que, aparte de sentir una cierta frustración, ¿no?, porque muchos hemos dedicado mucho tiempo a esto, siento impotencia, porque me pregunto si la educación en estos años es que ha dejado de ser prioridad para la cooperación española. Tenemos nuevas oportunidades. El quinto plan director que está en redacción es una oportunidad para que esta pregunta que yo les hago se responda de otra manera. Todos los que trabajan en cooperación dicen que hay varios binomios, ¿no? Y hay un binomio que es inseparable. Cooperación para el desarrollo y educación son binomios inseparables. No puede haber un pueblo que alcance desarrollo si es un pueblo que no es educado. Es un binomio inseparable. Por lo tanto, reducir la inversión, y es inversión, no es gasto, en educación en los países en vías de desarrollo, es dar un disparo mortal a la línea de flotación del desarrollo de estos países. Ha sido en el periodo comprendido entre el 2011 y 2015 donde se manifiesta claramente la caída de los recursos para la cooperación en educación, especialmente en la educación básica, como le decía. Muy significativa ha sido la reducción que ha hecho el Gobierno de España a la Alianza Mundial por la Educación, lo que antes llamábamos la Iniciativa de Vía Rápida, que pasó de 60 millones en el 2010 a 20 en el 2011 y en el 2015 a 15 millones. Con tristeza hemos de decir que España ha dejado de ser una referencia en lo que es la parte educativa para el desarrollo. Ha dejado de ser una referencia. Creemos que las aportaciones a la Alianza Mundial por la Educación son una oportunidad y es un tren que deberíamos retomar. En el último informe del que les citaba, también hacíamos una reflexión de una especificidad que tiene la cooperación española, y es los países de renta media-baja. Y nosotros, por toda la trayectoria que tiene la cooperación española en estos países, muchos de ellos en América Latina, hacemos una reflexión de por qué es importante seguir invirtiendo en educación en estos países. Y yo quería destacarles algunos elementos. En muchos de estos países nos encontramos que son sociedades con los índices de desigualdad más altos y donde hay persistencia de sectores específicos de población sin acceso a oportunidades educativas. Jóvenes en alto riesgo, poblaciones indígenas, mujeres. Es decir, son sociedades que son muchas veces muy fracturadas, muy desiguales, con colectivos en los que hay que seguir interviniendo. La segunda idea de por qué tenemos que seguir apostando en educación en algunos países de renta media-baja es porque sigue apareciendo muchísimos desafíos en materia de calidad educativa. Es verdad que en América Latina se ha conseguido una cobertura muy interesante de educación, pero muchos niños cuando abandonan la escuela apenas saben escribir, apenas saben leer. Y la tercera es porque en muchos de estos países de la región
latinoamericana y centroamericana especialmente, están apareciendo problemas estructurales, y cito tan solo, por poner un ejemplo, el problema de la violencia juvenil, que está haciendo que haya sociedades que están siendo inviables, problemas estructurales en el que el único modo de ser atajadas integralmente es desde la educación. Por otro lado, la cooperación española tiene una experiencia acumulada en cooperación en América Latina y tiene ahí una responsabilidad ante la Unión Europea que yo creo que debemos saber jugar. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que algunos me hacen gestos como que a lo mejor me estoy alargando más. Quería hablar del marco de acción 2030, hace también un llamado a que se adopten medidas urgentes en lo que es la educación en contextos de respuesta humanitaria y de crisis prolongadas. La creación de sinergias entre la financiación humanitaria y el desarrollo puede aumentar la eficiencia de estas inversiones. La educación nos colocamos muchas veces como la bisagra entre la intervención humanitaria y la intervención de desarrollo. Somos el continuo que permite que una cosa, cuando acabe, tenga continuidad con el desarrollo. Y también nos encontramos crisis humanitarias muy prolongadas, campos de refugiados donde los niños, algunos de ellos, han nacido en el campo y continúan en el campo durante 10, 15 años, donde el proceso educativo tiene que producirse en el campo, porque son paréntesis excesivamente largos. Y estas crisis crónicas cada vez son mayores. Esta situación de hoy de los refugiados en los campos y de la educación es una situación alarmante. Según los datos de UNESCO, la mitad de los niños que no acceden a la escuela viven en países donde hay conflicto y los niños y niñas refugiados tienen, y este dato también me gustaría que lo retuvieran, 5 veces más de probabilidad de no asistir a la escuela que los que no son refugiados. Un contexto, un paréntesis larguísimo en el que la probabilidad de que estos niños, cuando tengan que reintegrarse, ojalá pronto, a sus sociedades pacificadas, se encuentren que no tienen formación alguna. Y este caso es especialmente grave en el caso de las niñas, donde la escuela, además de ser un posibilitador de formación, es un espacio de seguridad. En este sentido, nuestro compromiso con los fondos multilaterales, con la Alianza Mundial por la Educación, nos hacen converger con las necesidades de los países menos adelantados y con la priorización que ha de tener la educación básica, un compromiso que a día de hoy está debilitado y en el que no podemos dejar de invertir, como hemos señalado anteriormente. Estamos en un momento clave de subirnos a este proceso. La Alianza Mundial por la Educación es una oportunidad que el Gobierno de España no debería dejar perder. Y yo creo que ustedes desde el Senado deberían, cuando hagan seguimiento, preguntar de vez en cuando qué estamos haciendo en la Alianza Mundial por la Educación. En este momento se está buscando recaudar desde la Alianza 3.100 millones de dólares para el periodo 2018-2020, con el fin de poder garantizar inversiones en educación a más de 89 países. Hay una necesidad financiera que en la última cumbre del G20, que en Hamburgo, se marcó como un llamado a responder. Por favor, no dejemos pasar esta oportunidad. Ahora quería un poco ampliar el concepto de educación, de derecho a la educación, no solo como acceso a educación primaria, sino como a la satisfacción de necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que esto es algo que el ODS 4 recoge con muchísima claridad. Es un enfoque mucho más integral que pone énfasis en la equidad, en la inclusión y en la calidad de los procesos educativos. Para nosotros es muy importante, y creo que el ODS recoge con mucho atrevimiento esta idea, es muy importante la idea de que nadie puede quedarse atrás. Nadie puede quedarse atrás. No podemos en el 2030 devolver a nuestros hijos o a nuestros nietos la idea de que no fuimos posible y quedaron 40 millones de niños que no tuvieron acceso a la educación. Nadie puede quedarse atrás. Por ello, creemos que es importante reformular el concepto de calidad, no solo ligado a la excelencia de unos pocos, no solo la mejor calidad educativa para unos pocos, sino una calidad que atienda a la diversidad, que atienda a las minorías, que atienda a los más vulnerables. Al que menos tiene, hay que darle más. Al que menos probabilidades tiene, hay que darle más.
Y esto nos enfoca a que tenemos que pensar en soluciones flexibles. No valen aulas en las que todos los niños tengan la misma atención, el mismo maestro, la misma metodología. Tenemos que hacer aulas flexibles. Y esto vale para España, pero imagínase lo que significa esto en Burundi, en Haití o en el Congo. El PNUD tiene una expresión que también leo textualmente. Dice, la educación funciona como un acelerador de cambios sociales, y aquí es donde pone una coletilla que me parece que es bellísima, y ayuda a empoderar a las personas más vulnerables. Estamos hablando de algo utópico, y es que los más vulnerables, los que no cuentan, los que cuando hacemos estadísticas no tenemos pudor en quitar las últimas cifras, porque en el fondo, ¿qué más da? El PNUD nos dice que gracias a la aceleración, a la educación, haremos que estas personas vulnerables tengan voz y podamos empoderarles. La cooperación puede jugar un rol muy relevante y puede contribuir a la implementación de la nueva agenda de desarrollo, destacando el papel de la educación como herramienta de transformación social. Quería dar dos ideas, antes de hacer como un resumen, ¿no? Dos ideas. Lo primero es que la educación precisa de procesos estables y de medio y largo recorrido. A veces en cooperación nos encontramos sometidos a la tiranía del proyecto de 1 año, 2 años, que tenemos que dar cuentas, tenemos que hacer rendimiento, y eso a veces nos impide y nos hace olvidarnos de los procesos de largo recorrido. Y la educación sin duda es uno de ellos. Otra idea es no solamente la educación, necesitamos coherencia de políticas. No puede ser que un niño en la escuela viva una cosa y fuera de la escuela viva políticas que son contradictorias. La segunda idea fuerte que quería darles antes de pasar a hacer una síntesis de algunos de los análisis que hacíamos en el estudio es que necesitamos una política de cooperación que recoja la experiencia de todos los agentes. Es tan complejo el tema y tan ambiciosa la meta que queremos alcanzar que ningún actor puede quedar fuera, ni administraciones, ni empresas, ni sociedad civil, ni universidades. Y yo aquí, como ONG, quería decirles que hay una experiencia, una trayectoria, una capacidad de toma tierra que tenemos las organizaciones no gubernamentales, que les pido que las tengan presentes en la implementación de la agenda. Creo que somos actores necesarios, no voy a decir que seamos indispensables, pero somos actores absolutamente necesarios y les pido que confíen en nosotros. Quería dar una palabra también sobre el aporte que la educación tiene que hacer en la educación para el desarrollo sostenible de la ciudadanía global. Necesitamos que todos nuestros ciudadanos sean conscientes de que vivimos en una aldea global, de que vivimos en la casa común, de que no hay otro mundo. Por eso esta agenda marca tanto el tema de la sostenibilidad y por eso es tan importante que las ONGs no solamente hagamos acciones en países de América Latina o de África o de Asia, sino que construyamos una ciudadanía global comprometida con los desafíos que les estamos poniendo en la mesa. En el informe, nosotros, además de levantar muchos datos, nos atrevimos a hacer 20 recomendaciones muy concretas. Yo les voy a simplificar y de esas 20 hemos hecho un compendio de las 10 más relevantes y se las voy a enunciar casi telegráficamente. Pero creo que en esta síntesis de estas 10 recomendaciones puede que ustedes encuentren ideas valiosas para el trabajo que les queda por delante y en el que les quiero hacer saber que tendrán a la sociedad civil siempre dispuesta y a su lado para colaborar. La primera idea. Es clave que recuperemos la centralidad de la educación como elemento de cambio. No es un sector más, es un sector clave para producir el cambio. Debemos promover, por parte de los responsables políticos, un discurso que defienda esta idea, tanto en lo doméstico, como en lo nacional, como en lo internacional. Queremos que ustedes sean cómplices de esta idea. La educación ha de ser un elemento de cambio. La segunda idea, necesitamos más inversión en AOD. Somos conscientes de que hemos pasado una crisis muy severa, eso no lo vamos a ocultar,
pero el golpetazo que ha llevado la ayuda oficial al desarrollo y en el caso concreto la educación ha sido de tal magnitud que no podemos seguir con más excusas. Necesitamos más inversión y si realmente nos creemos que esta agenda es posible, seguro que defenderán sus señorías que haya más inversión en AOD y en educación. La tercera idea es, en el ámbito educativo se pueden hacer muchas cosas. Nosotros sugerimos, tras analizar los datos, que hay que poner un foco en la educación básica, asumiendo los compromisos de las iniciativas multilaterales que ya existen, que en el fondo es alcanzar el 8% de la ayuda oficial al desarrollo bilateral española para educación básica. Esto fue un compromiso que la Comisión de Cooperación del Congreso, a través de sendas proposiciones de no ley, fijó hace unos años. No lo hemos dicho las ONGs, se lo hemos cuchicheado las ONGs al Congreso, pero ha sido la propia Comisión de Cooperación la que fijó el 8% para educación básica dentro de la ODE. La cuarta idea es que la Agenda 2030 es una agenda universal y, por tanto, es importante trabajar en la construcción de un pacto social en España para que la educación también se incorpore dentro de esta agenda. No solamente podemos hablar de la educación en los países que están en desarrollo, también es importante la educación en España. Y de ahí es importantísimo y va asociado el tema de los indicadores de seguimiento. El Gobierno de España, en cada uno de sus ministerios y en las cámaras, tendrán que ustedes ser los que sigan si estos indicadores se van cumpliendo, debe establecer indicadores y metas concretas de alcanzarlos. La quinta idea es clave seguir trabajando en los países y zonas de mayor necesidad educativa y ponemos un foco en el África subsahariana. Es clave también seguir trabajando en las regiones y países de renta media, como les decía antes, donde la educación sin duda puede ser un factor clave de integración social. Todos nos viene a la cabeza países del ámbito latinoamericano, de sociedades fracturadas, donde la educación puede ser un elemento fundamental para superar esa fractura. La sexta idea que quería darles es la necesidad básica y primordial en la medida de que pueden garantizar medidas de protección, salud y alimentación. Potenciar la inversión en educación en situaciones de emergencia y acción humanitaria. Muchas veces la acción humanitaria se ha ceñido tan solo a dar cobijo y alimento, sin olvidar que lo que se estaba eran con personas que tenían necesidades espirituales, intelectuales, en el que la educación es clave. La séptima idea, dado que los ODS nos invitan a una apuesta por la calidad educativa ligada a la equidad, inclusión y participación, debemos disponer de un sistema de indicadores complejo que permita captar y medir de manera satisfactoria los diversos elementos que inciden en los procesos de aprendizaje y de calidad educativa. La octava, que yo creo que es una de las demandas que más nos hace la sociedad civil a los que estamos en cooperaciones, los actores tienen que articularse. Tenemos que llegar a unos procesos de articulación mucho mayores de los que estamos. Y aquí nosotros reconocemos un rol catalizador y dinamizador a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La agencia tiene una experticia acumulada en educación que debe poner en valor. Y también los agentes autonómicos y locales, la cooperación descentralizada, ha sido el actor que más ha invertido porcentualmente en educación en los últimos años. También hay un actor al que tenemos que atender y el que tenemos que integrar en esta articulación. La novena idea es, en Entrecultura nos gusta mucho hablar de enfoques regionales, porque nuestra experiencia en América Latina y en otros lugares, pero en América Latina ha sido especialmente fuerte, es que hay muchos problemas que tienen dimensiones regionales, que hay elementos de escala que abordados regionalmente podemos ser mucho más eficientes y llegar a mucha más gente. Por eso creemos que es importante que en los instrumentos de cooperación que la Agencia Española dispone, fomentar los instrumentos de ámbito regional. Y la última idea es el tema de fomentar una educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Hacer que sea una herramienta educativa, un proceso necesario para sensibilizar a todos nuestros ciudadanos. Los ciudadanos españoles no sentirán suya la agenda si no se sienten parte de una ciudadanía global.
si no sienten que las personas que están en Venezuela, en Mauritania o en Bogotá son ciudadanos de la misma ciudad. Y ya con esto acabo. Todo esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Debemos aprovechar la oportunidad que nos da el 5º Plan Director de la Cooperación Española y ser conscientes de que tenemos un nuevo camino que recorrer, que la nueva agenda nos marca la ruta por donde caminar y que tenemos que hacer que nuestras estrategias converjan y que nuestras políticas converjan. Tenemos que aprovechar toda la experiencia acumulada, tenemos que implicar a todos los actores y tenemos que poner a las personas, a los más vulnerables, en el centro de toda nuestra acción. Y querría acabar con el cuentito que les he contado de Congo. La Agenda 2030 nos invita a caminar juntos en alianza ciudadana, poderes públicos, ONGs y agentes sociales, porque juntos nuestras huellas serán las huellas de la justicia, las huellas de la igualdad y de la solidaridad, huellas que no se podrán borrar. Y este es el camino que debemos construir, y por eso tenemos que volver a confiar en la educación. Yo espero que ahora todos ustedes estén convencidos de que la educación será la palanca para poder cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.